Hola a todos, en el presente video un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica demostrará el efecto de la geometría del mezclador tipo BI de cilindro en la homogeneidad del mezclado. ¿Qué es el mezclado? Es una operación unitaria que tiene como objetivo tratar dos o más componentes de modo que cada unidad de los componentes, ya sea una partícula, un gránulo u otro, se encuentre lo más cerca posible de otra unidad de un diferente componente. Para medir la homogeneidad en la mezcla, utilizaremos dos variables que cuantifiquen dicha homogeneidad. Estas son la desviación estándar, la cual indica la variación de proporción de un componente en la muestra, y el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión estadística. Mientras menor sean los valores de ambas variables, nos indican una mayor homogeneidad en la mezcla, siendo un 10% el valor del coeficiente de variación, la cual indicará un mezclado clasificado como excelente. Objetivo general: evaluar el efecto de la geometría del mezclador tipo BI de cilindros en la homogeneidad del mezclado. Experimento número 1. Objetivo: evaluar el efecto del ángulo de abertura de los brazos del mezclador tipo B en la uniformidad del mezclado. Materiales. Los equipos fueron construidos con los materiales que aparecen en la lista. Metodología. Según la literatura, el ángulo de abertura recomendado de un mezclador tipo B se encuentra entre 70 y 90 grados. Para ello, consideramos 80 grados como el ideal y 120 grados fuera del rango ideal. Se construyen los mezcladores con las especificaciones que se ven en la imagen. La metodología realizada se muestra a continuación, adaptada y modificada del Handbook of Industrial Mixing. Se procede a verter las esferas de color dorado y morado en una relación de 9:1 utilizando el método del sándwich, teniendo en total 3.415 esferas doradas y 380 esferas moradas, con un nivel de llenado de 60% de la capacidad total. Mezclamos inicialmente 15 vueltas y luego avanzamos de 15 en 15 hasta un total de 105 vueltas. Cada 15 vueltas tomamos un total de 5 muestras de cada mezclador. Las muestras se tomaron del brazo derecho, brazo medio derecho, centro, brazo izquierdo y brazo medio izquierdo, con un porcentaje de 5.27% del total de esferas. Y finalmente, determinamos la proporción de las esferas moradas en la mezcla total calculando la desviación estándar y el coeficiente de variación, cada 15 vueltas hasta las 105 vueltas. Para la técnica de muestreo se adaptó de Lemieux y colaboradores. La metodología se llevó a cabo para ambos mezcladores tipo B, teniendo en cuenta la misma cantidad de vueltas y los mismos muestreos, comparando así correctamente el efecto que tendrá el hecho de que uno de ellos tiene más amplio el ángulo de abertura. Resultados. La gráfica muestra la comparación de los coeficientes de variación obtenidos en relación al número de vueltas, donde la tendencia del mezclador con un ángulo de abertura de 80 grados fue negativa, es decir, que se tiene una mezcla más homogénea cada 15 vueltas con ciertas variaciones, además que se mezcla en un menor tiempo. Mientras que la tendencia del mezclador con un ángulo de abertura de 120 grados fue positiva, lo que evidencia su dificultad al mezclar, y si se llega a mezclar, lo hace en un mayor tiempo. Se observa que el menor valor de coeficiente de variación se da a las 90 vueltas, siendo este de 16.43%, lo cual indica que se ha obtenido una mezcla aceptable según Adnan y colaboradores. Discusión. En el artículo analizado de Musso y colaboradores, donde su mezclador presentaba un ángulo de abertura de 90 grados, se obtuvo una tendencia negativa con respecto al coeficiente de variación, que, proyectando las 100 revoluciones del eje X en el eje Y, resulta en un valor de coeficiente de variación entre un 10 a 20%, que también condice con los resultados obtenidos en nuestro experimento. Además, se indica que la capacidad de llenado utilizado fue de un 66%, cercano al utilizado en la metodología de nuestro experimento. Otro artículo consultado es de Lemieux y colaboradores, el cual nos indica que el nivel óptimo de llenado se encuentra entre un 35 y 65%. En el presente trabajo se utilizó un nivel de llenado del 60%. Asimismo, en sus resultados se compara el coeficiente de variación
respecto al número de revoluciones en un mezclador tipo B, mostrando una tendencia negativa con ángulo de abertura de 90 grados, el cual se encuentra dentro del rango recomendado. Posteriormente, este mismo autor en otra revisión también evaluó el coeficiente de variación respecto al número de vueltas, donde el mezclador tipo B presentaba un ángulo de abertura de 90 grados, mostrando en los resultados una tendencia negativa, lo cual condice con lo propuesto en nuestro experimento. Sin embargo, en este estudio encontraron un menor coeficiente de variación a las 40 revoluciones por minuto, con un valor de 10%, calificada como una mezcla excelente, a diferencia del nuestro, que fue a las 90 revoluciones por minuto con un coeficiente de variación de 16.43%, calificado como una mezcla aceptable. Esto tendría como explicación la influencia de otros factores de variación como lo son las proporciones de los componentes a mezclar, el método de edición de las partículas, la caracterización del material a mezclar, entre otros. Por otra parte, el nivel de llenado se relaciona con la expansión del lecho de partículas y con el ángulo de abertura de los brazos. Según Pereira y colaboradores, en un mezclador en B ocurren dos fases. Una fase de separación en la que cada componente fluye a lo largo de los brazos del mezclador y otra fase de recombinación en la que los componentes se juntan en la parte inferior del mezclador. Esto explicaría el por qué habría una mayor uniformidad de mezcla en el mezclador tipo B con un ángulo de 80 grados, pues debido a la cercanía de los brazos hace que el mezclador respecto a su geometría presente una inclinación y los componentes a mezclar lleguen en un menor tiempo a la fase de recombinación mientras se da el giro de caída libre, habiendo una mayor expansión del lecho, el cual en el mezclador con un ángulo de 120 grados no se presenta. Experimento número 2. El segundo experimento se lleva a cabo con el objetivo de evaluar el efecto del ángulo de inclinación del mezclador de cilindros en la uniformidad del mezclado. Materiales. Para este equipo se utilizan los mismos materiales del experimento anterior, pero en lugar de botellas se emplean latas de iguales medidas. Metodología. Respecto al ángulo de inclinación, 30 grados es considerado como el ideal por Marigo y colaboradores, mientras que los ángulos a evaluar, 0 grados y 70 grados, son los ángulos fuera del valor ideal. En este experimento se utilizará la misma metodología del experimento anterior con una diferencia en el muestreo, tomando en cuenta la geometría del cilindro. Además, se construye un muestreador con un alambre y una tapa de botella. Resultados. En la gráfica se compara el coeficiente de variación obtenido en relación al número de vueltas en cada mezclador de cilindros según su ángulo de inclinación. Se observa que en el mezclador de ángulo de inclinación de 30 grados, a las 45 vueltas se obtuvo un coeficiente de variación de 16.28%, siendo el menor valor obtenido en este mezclador. Además, la tendencia que presentó este mezclador fue negativa, indicando que este tiende a una mezcla con mayor homogeneidad con relación a los modificados. Con respecto al mezclador de 70 grados, este mostró una tendencia positiva, que nos indica su dificultad para alcanzar la homogeneidad, y una observación en particular fue el mezclador de 0 grados, pues este mostraba una tendencia negativa, pero no tan marcada como el mezclador de 30 grados. El porqué de esto se tratará de explicar en la discusión. Discusión. En el modelado computacional realizado por Marigo y colaboradores, se investigó la influencia del ángulo de inclinación de los mezcladores de cilindros, el tipo de llenado ya sea axial o transversal y el grado de segregación, donde el ángulo de 30 grados fue el óptimo para el mezclador de cilindros, mientras que en el rotating drum se empleó 0 grados. En el primero se encontró que el ángulo de inclinación crea un efecto de oscilación que fuerza el movimiento del material a lo largo de los ejes longitudinales del mezclador, el cual mejora las condiciones para el mezclado. Mientras que en el rotating drum se obtuvo un mezclado lento, debido al predominio de un movimiento rotacional, dificultando la mezcla de los componentes. En la sustentación de tesis de Portillo, en la cual exploraba la calidad desde el diseño de sistemas de mezclado continuo, demostró que el ángulo de inclinación del mezclador de cilindros afecta la uniformidad del mezclado, donde un mezclador en posición horizontal presentaba un mayor coeficiente de variación en comparación con un mezclador de cilindros con inclinación de 30 grados, como se observa en la gráfica y la tabla 1, lo cual condice con los datos encontrados en nuestro estudio, pues se hallaron valores aproximados.
En el estudio de Videit y colaboradores determinaron la variación del índice de mezclado en mezcladores de cilindro con ángulo de inclinación de 0 grados, 5 grados, 10 grados y 15 grados. Demostraron que existe una variación en la uniformidad del mezclado mediante el uso del índice de mezcla, en donde el valor de 1 indica una mezcla aleatoria y el valor de 0 indica una mezcla segregada, dando resultados en los que un mezclador en posición horizontal presentaba índice de 0.5, indicando una mezcla regular, la cual iba aleatorizándose a medida que aumentaba el ángulo de inclinación hasta que llega a 10 grados, con el valor máximo de aleatorización, y luego en 15 grados disminuye hasta casi llegar a 0.4, es decir, una mezcla segregada. Asimismo, Videit indica que mientras un mezclador se va colocando de manera vertical, el índice de mezclado disminuye, es decir, se segrega, ya que las partículas, debido a la fuerza de gravedad, solo suben y bajan y en ocasiones chocan entre ellas, por lo cual se dificulta el mezclado, como se observó en el presente estudio en el caso del mezclador de 70 grados. Además, este estudio indica que la eficacia del mezclado puede mejorarse mediante la optimización del ángulo de inclinación e invita a seguir evaluando otros ángulos. Conclusiones. Se determinó el efecto del ángulo de abertura del mezclador tipo B, obteniéndose un coeficiente de variación de 16.43% en el ángulo de abertura de 80 grados al realizar 90 vueltas, mientras que en el de 120 grados se obtuvo un resultado de 47.60% con el mismo número de vueltas, evidenciando un mezclado con mayor homogeneidad en el primer caso. Asimismo, se determinó el efecto del ángulo de inclinación del mezclador de cilindros, en donde al realizar 45 vueltas se obtuvo un menor coeficiente de variación en el mezclador con ángulo de inclinación de 30 grados con un valor de 16.28%, mientras que en los ángulos de 0 grados y 70 grados se calculó 23.93% y 53.69% respectivamente, evidenciando así un mezclado con mayor homogeneidad en el mezclador de 30 grados.